de su evangelio, predicamos de Cristo Jesús, Bautista Herrera. Damos gracias al Señor, estamos de vuelta. Para los que se conectaron recién ahora desde las 9, les saludamos en el nombre del Señor Jesús. Les saludamos con la paz del Señor para sus vidas. Y para los que están conectados ya desde el programa Los Niños, damos gracias porque están haciendo un seguimiento para sus chicos también, que es muy importante. Estamos en este tiempo en donde la gente no quiere esperar en la voluntad de Dios. En este tiempo mucha gente hasta quiere exigir, por decir de una manera, a Dios que responda a su oración. Así que vamos a leer un poco la palabra del Señor y les animo a abrir ahí en Isaías capítulo 40, los versículos 28 al 31. Dice así la palabra del Señor: ¿no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece, ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Qué precioso es el pasaje del profeta Isaías. Vamos a orar. Padre, gracias te damos en este día, porque estamos nuevamente celebrando un culto en donde el propósito principal es adorarte, y queremos adorarte en espíritu y en verdad. Y gracias por la obra de tu Hijo Jesús en la cruz, para que podamos tener ese acceso directo a tu presencia, al trono de la gracia. Tu palabra dice para encontrar allí pronto auxilio a nuestras tribulaciones. Sabemos que eso tiene su tiempo y el tiempo que tú lo estableces, pero tú ya has escuchado, tú ya estás tomando en cuenta todo clamor. Por eso, Padre, gracias por la obra de tu Espíritu Santo. Y bendice este tiempo de adoración que te brindamos. Gracias, mi Dios. Bendice a cada persona ahí en sus hogares. Que recibamos la palabra tuya, la voz tuya, a través del mensaje de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. En este momento nuestro hermano Pablo Cáceres nos va a estar ministrando con la alabanza. Así que podemos disfrutar con este periodo de tiempo ahí en las casas, poder manifestar en nuestra adoración con estos cánticos, alabar esos cantos que conocemos. Sé que hay algunas canciones que probablemente no todos conocen, pero los que conocen, canten ahí, canten, alaben al Señor. Así que, hermano Pablo, ven aquí y ministranos con la alabanza a nuestro Dios. Buenos días, hermanos. Les saludo con la paz de nuestro Dios. Qué lindo es cantar y alabar el nombre de nuestro Dios. Amén. Te invito a que lo hagas desde tu hogar. Qué lindo es cantar, qué grato es hablar del gran amor de Dios que a su Hijo envió. Qué dicha es tener la paz
paz y el perdón, y así poder hablar de Cristo el Salvador. Con todo amor Él entró y mi corazón transformó. Jesús, el gran Salvador, a Él honor. Con todo amor Él entró y mi corazón transformó. Jesús, el gran Salvador, a Él honor. ¿Por qué no alabar a Cristo el Señor, que en una cruz murió, su vida entregó, su amor Él nos dio, su paz nos dejó, y así poder hablar de Cristo el Salvador. Con todo amor Él entró y mi corazón transformó. Jesús, el gran Salvador, a Él honor. Con todo amor Él entró y mi corazón transformó. Jesús, el gran Salvador, a Él honor. Mientras viva aquí, con Cristo andaré, sus pasos seguiré por siempre hasta el fin. Con Cristo estaré, su rostro veré, y así podré cantar su gloria sin igual. Con todo amor Él entró y mi corazón transformó. Jesús, el gran Salvador, a Él honor. Con todo amor Él entró y mi corazón transformó. Jesús, el gran Salvador, a Él honor. Rey de Reyes, te adoramos y te exaltamos. Rey de Reyes, te adoramos, tu grandeza proclamamos. Rey de Reyes, soberano, tu victoria celebramos. Eres Jesús, el que dio vida a nuestro corazón. Eres Jesús, digno de recibir toda adoración. Rey de Reyes, te exaltamos, poderoso en majestad. Eres el camino y la verdad. Rey de Reyes, te adoramos, tu grandeza proclamamos. Rey de Reyes, soberano, tu victoria celebramos. Eres Jesús, el que dio vida a nuestro corazón.
recibir toda adoración. Rey de reyes, te exaltamos, poderoso en majestad. Eres el camino y la verdad. Rey de reyes, te exaltamos, poderoso en majestad. Eres el camino y la verdad. Jamás se podrá igualar a tu poderío y tu majestad. Eres principio y eres final, y para siempre tú reinas. No, nadie jamás se podrá igualar a tu poderío y tu majestad. Eres principio y eres final, y para siempre tú reinas. No, nadie jamás se podrá igualar a tu poderío y tu majestad. Eres principio y eres final, y para siempre tú reinas. Rey de reyes, te exaltamos, poderoso en majestad. Eres el camino y la verdad. Rey de reyes, te exaltamos, poderoso en majestad. Eres el camino y la verdad. No, nadie jamás se podrá igualar a tu poderío y tu majestad. Eres principio y eres final, y para siempre tú reinas. No, nadie jamás se podrá igualar a tu poderío y tu majestad. Eres principio y eres final, y para siempre tú reinarás. Salmo 104:24. Cuán innumerables son tus obras, oh Jehová. Hiciste todas ellas con sabiduría. La tierra está llena de tus beneficios. Cuán asombrosas son, Dios, tus obras. Nadie es como tú, nadie es como tú. Te proclamamos, Rey soberano. Nadie es como tú, nadie es como tú, porque grandes son tus obras, grande es tu poder. El cielo y la tierra y debajo de ella declaran: tú eres rey, tú eres rey, tú eres rey, tú eres rey. Como tú, te proclamamos, Rey soberano. Nadie es como tú, nadie es como tú. Y porque grandes son tus obras, grande es tu poder. El cielo y la tierra y debajo de ella declaran: tú eres rey. Y porque grandes son tus obras, grande es tu poder. El cielo y la tierra y debajo de ella declaran: tú eres rey, tú eres rey, tú
rey, tú eres rey. Con humildad y sencillez en nuestros corazones, Señor, te adoramos, porque solamente tú eres digno de recibir toda la honra y toda la gloria. Con humildad y sencillez a ti, Señor, me acercaré. Es por tu amor que soy feliz para decir con todo mi corazón, te amo a ti, no hay más que decir, mi vida es la prueba de mi amor por ti. Con humildad y sencillez a ti, Señor, me acercaré. Es por tu amor que soy feliz para decir con todo mi corazón, te amo a ti, no hay más que decir, mi vida es la prueba de mi amor, te amo a ti, no hay más que decir, mi vida es la prueba de mi amor por ti. Te amo a ti, no hay más que decir, mi vida es la prueba de mi amor, yo te amo a ti, no hay más que decir, mi vida es la prueba de mi amor por ti. Amén, Padre Santo, te agradecemos, Señor, por este día precioso. Te agradecemos, Padre Santo, porque eres nuestro Dios, nuestro Salvador, porque eres Jehová de los ejércitos, quien está con nosotros en todo momento, que provee y sabe de lo que necesitamos, porque eres el Dios que nos protege de todo mal y de todo peligro. 3 veces santo eres tú, Dios, y por eso te alabamos y te bendecimos en este día. Sigue con nosotros, Padre Dios. Gracias por tus bendiciones. Amén. ¿Por quién eres tú? Te doy la gloria. ¿Por quién eres tú? Te doy mi amor. ¿Por
eres tú, te doy la gloria. Por quien eres tú, te doy mi amor. Por quien eres tú, hoy levantaré mi voz y te adoraré. Por quien eres tú, Jehová Jireh, eres quien provees. Jehová Nisi, tú peleas por mí. Jehová Shalom, mi príncipe de paz, y te adoraré. Por quien eres tú, Jehová Jireh, eres quien provees. Jehová Nisi, tú peleas por mí. Jehová Shalom, mi príncipe de paz, y te adoraré. Por quien eres tú, por quien eres tú, te doy la gloria. Por quien eres tú, te doy mi amor. Por quien eres tú, hoy levantaré mi voz y te adoraré. Por quien eres tú, y te adoraré. Por quien eres tú. Amén. Que Dios nos siga bendiciendo. Gracias, hermano Pablo, gracias por este tiempo en que podemos alabar al Señor. Qué bueno es manifestar en alabanza. Quiero que tengan sus Biblias ahí en la mesa, en el regazo, que tengan ahí atentos, y para los que no tienen va a estar saliendo aquí a mi derecha, en la pantalla, en sus celulares o en el televisor, como ustedes estén mirando, porque estoy queriendo que en este tema que cómo debemos esperar que sea la palabra de Dios la que nos hable, porque estamos en un tiempo en donde queremos todo muy rápido, queremos que pase todo, es como si fuera que queremos apretar un botón y que ya esté la vacuna contra este virus que estamos teniendo y que pase todo, y no es así. Así que vamos a estar muy atentos a lo que la palabra del Señor nos dice. Vamos a empezar primeramente con este salmo, el Salmo 25, el versículo 3. Dice así la palabra de Dios: ciertamente ninguno de cuantos esperan en ti será confundido. Serán avergonzados los que se rebelan sin causa. Ciertamente ninguno de cuantos esperan en el Señor va a ser confundido. Qué preciosa expresión del salmista. Vamos a otro salmo, el Salmo 37, el versículo 9. Dice así la palabra del Señor: porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. Esta es una de las promesas de la palabra de Dios que se va a cumplir. A veces pensamos que los malignos, las personas que viven en pecado, las personas que hacen daño, las personas que se oponen a Dios, que van a estar viviendo sin problemas. Y pareciera que ocurre así,
Pero acá el Señor nos dice a través del salmista que los malignos serán destruidos. Vamos a dejarle a Dios la forma en que Él quiere obrar. Entonces, tenemos esto. ¿Cuál es la manera incorrecta de esperar en Dios? Vamos a empezar primeramente por lo incorrecto, de cómo podemos esperar. ¿Cuál es la manera incorrecta de esperar en Dios? En primer lugar es con impaciencia. Con impaciencia. Tenemos muchos ejemplos en la propia palabra de Dios de situaciones que han ocurrido así y que se sufre con todas esas consecuencias. Como por ejemplo cuando Dios le dice ahí a Abraham de que va a ser padre de muchedumbre de gente. Y se sorprende, y su esposa Sarai también se sorprende y dice, pero ¿cómo? ¿Cómo teniendo ya en ese tiempo más o menos 90 años va a tener un hijo? Y corrió el tiempo, entonces Sara le dice, ¿sabes qué? Conmigo no vas a tener ese hijo. El tiempo de Dios fue aproximadamente 10 años. Piensa un poquito en algunas cosas. ¿Estarías dispuesto a esperar en el tiempo de Dios 10 años? A veces Dios obra así. A veces Dios obra así. Entonces le dice Sara, bueno, acá está a esta egipcia, ¿por qué no tienes hijo con ella? Y bueno, nació allí Ismael de Agar. Y Dios le dijo, no es a través de esa forma, no es a través de Agar, es a través de Sara. Y le hizo mirar el cielo y mirar las estrellas, no vas a poder contar, así va a ser tu descendencia. Es algo maravilloso, pero somos impacientes. Y ahí el padre de la fe, que es conceptuado Abraham, nos da este ejemplo, la Biblia nos da este ejemplo negativo. En varias ocasiones Abraham, el padre de la fe, nos mostró de que era impaciente en muchas cosas. Entonces, tal vez la impaciencia nos escandaliza porque el Señor no ha obrado. Vamos a decir esto entre comillas. ¿Le hemos pedido algo? No. Probablemente también en una manera de estar nerviosos. ¿Cuántos de nosotros, me incluyo, de que estamos ansiosos de pensar en los resultados y eso nos pone nerviosos? ¿Qué otra manera incorrecta? Con quejas. Esto sí que es terrible, porque refunfuñamos muchas veces ante Dios, ¿verdad? Porque aún no nos ha respondido y con dudas, sin la seguridad de que la decisión del Señor es la correcta. Está el Señor ahí haciéndonos esperar. ¿Qué ocurre con nosotros también a veces? Nos frustramos cuando ocurre, porque Dios no obra de acuerdo a nuestros deseos. Dios a lo mejor nos dice, no es así. ¿Qué nos lleva también esto a esperar en forma incorrecta? Nos irritamos, como que estamos exasperados por su aparente inactividad, como que Dios se durmió. Y la palabra de Dios dice que Dios no se duerme. O como que Dios se olvidó de mí. Y nos sentimos también como miserables al sentir que Dios como que retiene lo que a veces nosotros decimos me pertenece. Está la promesa de Dios acá y dice que esa promesa es para mí y Él está reteniendo lo que me pertenece. Muchas veces así pensamos. Entonces, vamos al segundo punto que
tiene varios textos bíblicos, varios salmos y algunos otros pasajes de la palabra del Señor. ¿Cómo debemos esperar en el Señor? Y quiero que meditemos un poquitito, ¿verdad? Que cuesta muchas veces. Muchas veces nuestra fe está siendo desafiada. En esta cuestión de volver a reencontrarnos en la casa del Señor, de repente parece que algunos están como que presionando. Me pareciera ver a algunos hermanos como viniendo así en patota. Algunos jóvenes, algunos adultos diciendo, ya queremos reunirnos. Y bueno, estamos así. Entonces, en primer lugar, ¿cómo tenemos que esperar en el Señor? Y lo primero que viene es con paciencia. Con paciencia. Vamos al Salmo 40, los versículos 1 al 3. Dicen así: pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí, y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Acá en este mismo pasaje, al hablar de la paciencia, podemos ver los pasos que el Señor va tomando para ser personas diferentes y para ser personas transformadas. Fíjense, dice, me hizo sacar del pozo de la desesperación del lodo cenagoso. ¿Cuántas personas se encuentran en una situación así como que están queriendo salir, ya sea de lo económico, ya sea de lo familiar, ya sea en distintas facetas de la vida, como que se hunden en un lodo cenagoso y no pueden? Y sin embargo, esperando pacientemente, dice acá la palabra del Señor que le hizo sacar del pozo de la desesperación. ¿Cuánta gente vive desesperada? Porque su confianza no está en Dios, porque no sabe esperar en Dios. Y podemos incluirnos a muchos creyentes que no toman la palabra de Dios en un todo, sabiendo que Dios está haciendo de nosotros una persona diferente. No sé cuántos de ustedes recuerdan el domingo pasado esta música del alfarero. ¿Cuántos? ¿Qué alabanza más preciosa nos había traído la hermana Abigail? Quiero una alabanza en lugar de tu quejar. Quiero que también aprendas a perdonar. ¿Cuántas cosas tenemos que ir sacando de nuestra vida? ¿Qué es lo que tiene que producir en nosotros el alfarero para hacer una nueva vasija, para hacer algo nuevo en nosotros? Y tiene que ir haciendo esto. Sigue aquí en el pasaje, dice, puso mis pies sobre peña, sobre la roca. ¿Sabe que la palabra de Dios nos dice que la roca es Jesucristo? Él es la roca. Es la declaración que hizo Pedro cuando el Señor Jesús le preguntó, a ver, ¿y ustedes quiénes dicen que yo soy? Y Pedro le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y le dice el Señor, bienaventurado Simón, porque no te lo declaró carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y sobre esta roca, sobre esta declaración de que Jesús es el Cristo, es que está fundamentada
la iglesia del Señor. Entonces, ahí está, nos hizo pisar sobre la peña, sobre la roca, pero ¿qué hizo más? Enderezó mis pasos. ¿Qué quiere decir? Que nuestros pasos iban torcidos por caminos equivocados. ¿Cuántos de nosotros podemos estar recordando el tiempo de nuestra vida sin Cristo? ¿Se acuerdan de su vocabulario? Yo era una persona que ni yo me aguantaba con el vocabulario grosero que tenía. Pero el Señor fue cambiando. Primero me sacó y me puso sobre la roca. Después tuvo que estar enderezando, tuvo que estar cambiando. Eso es lo que hizo el alfarero en mi vida y comenzó a enderezar. ¿Y qué es lo que hizo de mi boca? Justamente acá. Puso luego en mi boca cántico nuevo y alabanza a nuestro Dios. ¡Qué maravillosa! ¿No es tu experiencia personal también? Es la experiencia de muchos de los que han creído en Cristo y sus vidas han sido cambiadas, porque el Señor enderezó los pasos y porque pudimos tener paciencia. ¿En cuánto tiempo el Señor fue haciendo eso en mi vida? Y bueno, tengo demasiados años de vida creyente para tratar de pensar en cuánto tiempo, pero tuvo que pasar muchos años. Entonces, con paciencia podemos y debemos esperar con paciencia en Dios, y si logramos comprender que Él es más sabio que nosotros y que somos bendecidos al obedecerlo, eso va a producir la paciencia. Pero hay algo más en este. ¿Qué es lo que quiere lograr más? Dice, verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Él no quiere cambiarnos solamente la vida. Quiere usarnos como instrumentos de justicia, instrumentos de la justicia de Dios. Que estos nuestros miembros que eran miembros llevados para vivir en el pecado. Los ojos, la boca, la mano, los pies. No, el Señor quiere cambiarnos y ser instrumentos de su amor, de su justicia. Muchos van a confiar en Cristo más por lo que mostramos de testimonio que lo que hablamos mismo. Fíjense que la palabra del Señor les dice, por ejemplo, a las hermanas que están casadas con un marido que no es creyente, que por su conducta casta y respetuosa van a ganar a su marido. No por llegar ahí el domingo y decirle a la pinta, vos cuando te vas a ir a la iglesia, sos un diablo, son estos, son aquellos. No, sin muchas palabras, sin palabras, pero con cambios de vida. Eso es lo que Dios quiere. ¿Cuánta gente está orando por su esposo o por su cónyuge inconverso? Y está pasando el tiempo y muchos dicen, el Señor responde otra oración, pero no me cambia, no se convierte mi cónyuge. Espera en el Señor y cambia de actitud de saber esperar en el Señor. ¿En qué otra manera? En quietud. Dice el Salmo 62, el versículo 5. Alma mía, en Dios solamente reposa, porque de Él es mi esperanza. Alma mía, está como dirigiéndose a sí mismo, hablando consigo, pero reflexionando. Entonces, en vez de quejarnos, debemos esperar en quietud, porque Dios es el que va a estar obrando. Hay un punto fundamental también.
debemos esperar en forma correcta, confiando en las promesas de Dios. Vamos al primer libro de Reyes, el capítulo 8, el versículo 56. Fíjense lo que dice la palabra de Dios en el Antiguo Testamento siempre. Bendito sea Jehová, que ha dado paz a su pueblo Israel, conforme a todo lo que él había dicho. Ninguna palabra de todas sus promesas que expresó por Moisés su siervo ha faltado. Si esta experiencia han tenido el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, hoy la iglesia del Señor, hoy que eres creyente en Cristo, hoy que al recibir a Cristo, al creer en Él, recibes al Espíritu Santo de Dios para capacitarte, para moldearte, para enseñarte, para exhortarte, Él va a hacer cumplir en ti las promesas. Entonces, esperar no es un sinónimo de una resignación pasiva, que más o menos como no nos gusta, sino una confianza que debe estar activa en el Señor, la cual nos permite esperar en Él y aguardar con paciencia, confiando siempre en sus promesas. ¿En vez de qué? En vez de afanarnos, traer nuestras peticiones ante Dios y confiar en que nos va a responder de acuerdo con su tiempo, con su voluntad. Y podemos confiar que cumplirá sus promesas y hará lo que es mejor para nuestras vidas, lo que es mejor para la iglesia, lo que es mejor para la familia. Él lo hará. Entonces, Él va a cumplir sus promesas. Algo que no puede faltar es saber esperar con esperanza. Vamos a otro salmo, el Salmo 27, el versículo 13. Dice así: hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Esto es tener esperanza. Si yo no creyese, hubiera desmayado, hubiera tirado la toalla, en otras palabras. ¿Cuántas veces hemos tirado la toalla o hemos querido hacerlo? Pero acá el salmista nos dice, vamos a usar este término, hubiera tirado la toalla si no fuera por Dios, si no pudiese esperar en el Señor. Entonces, al ser salvos, al creer en Cristo, vuelvo a retirar ese Espíritu Santo, vino y nos selló con una garantía de que hay una esperanza de una vida eterna y que el Señor nos va a llevar hasta ese lugar en el tiempo del Señor. Muchos creyentes fueron por causa de la pandemia en este tiempo. Era el tiempo que Dios estableció. Muchos fueron sin tener nada que ver con la pandemia. Pero una seguridad, ese Espíritu Santo estaba con cada uno de esos hasta ese momento de entregarnos a la presencia del Señor. Entonces la esperanza es algo maravilloso. Tenemos la esperanza de que va a dirigir nuestros pasos, la obra del Espíritu Santo, y nos mostrará sus caminos y nos va a mostrar también el tiempo de Dios. Por eso debemos nosotros comenzar cada día en oración con el Señor, confiando en que nos guiará por este mundo de pecado. Siempre tengo en la mente una calcomanía que he visto en un consultorio y decía lo siguiente: Jesucristo vive, lo sé porque hablé con Él esta mañana. Qué lindo, ¿eh?
El Señor Jesús vive y vive para relacionarse con nosotros. Él es nuestro Salvador. Murió por nuestros pecados. Pero ¿sabes qué? Cumplió todo lo que estaba establecido en el plan de Dios. Murió, pero Dios lo levantó de los muertos. Está vivo, está, ¿sabes qué haciendo? Dice la palabra, está intercediendo por todos los que creen en Él. Delante del Dios santo, santo, santo. Ahora, un punto más. Debemos esperar con valentía. Muchas veces nos acobardamos. No sabemos esperar. Pero vamos a ver qué nos dice el Salmo 27. El versículo 14. Siguiente versículo. Aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón si espera a Jehová. Aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Entonces, esto encontramos también en otro pasaje de la palabra de Dios. Cuando Dios le llama a Josué, le dice, esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Entonces, esperar en Dios requiere mucha valentía, pues a veces no comprendemos por qué retrasa su respuesta. Les quiero llevar a un ejemplo bíblico para que podamos darnos cuenta un poco de una situación. En el Antiguo Testamento, siempre en Génesis, capítulo 40, los versículos 12 al 14, resulta que ahí relata parte de la historia de José, que como consecuencia de aquella esposa de su jefe que la había acosado y él la había rechazado, ella le hace meter en la cárcel. Y estaba en la cárcel y como tenía el don de parte de Dios de interpretar los sueños, interpreta los sueños del panadero y del copero del rey. Vamos a ver, uno de ellos le dice, en 3 días, lo siento, vas a morir. Pero al otro le dice, en 3 días Dios te va a restituir. Y le dice, pero cuando te restituya, acuérdate de mí delante del rey. Vamos a ver un poquito la última parte de esto. Génesis 40, los versículos 12 al 14 dice, y le dijo José, esta es su interpretación, los 3 sarmientos son 3 días. Al cabo de 3 días levantará Faraón tu cabeza y te restituirá a tu puesto y darás la copa a Faraón en su mano, como solías hacerlo cuando eras su copero. Y el versículo 14 dice, acuérdate pues de mí cuando tengas ese bien y te ruego que uses conmigo de misericordia y hagas mención de mí a Faraón y me saques de esta casa. Vamos un poquito al capítulo 41, el versículo 1. ¿Qué pasó antes? Se olvidó el copero de José. ¿Cuánto tiempo pasó? Vamos a ver. 41. Aconteció que pasados 2 años tuvo Faraón un sueño y le parecía que estaba junto al río, y ahí relata el sueño de Faraón que después lo liberaría a José. Pero José le dice al copero, por favor, acordate de mí cuando estés con el Faraón, que me quite de este lugar. Y dice la palabra de Dios que el copero se olvidó. Y no es que se olvidó unos días, una semana, donde nosotros a lo mejor ya tiramos la toalla. Pasaron 2 años.
Y todo, contando todo el tiempo que fue ocurriendo las cosas, desde que José había interpretado los sueños ahí delante de su padre y de sus hermanos, y que lo vendieron, cuánto tiempo pasó. Pero quería significar estos 2 años, de un versículo a otro. Muchas veces nosotros nos esperamos, y si cualquiera de nosotros fuese José, diría, este Dios ni se acuerda de mí. ¿Cuánto tiempo ya estoy de nuevo acá? Y finalmente vamos a ver un salmo más, que es, tenemos que estar firmes en la palabra de Dios. El Salmo 130, el versículo 5, dice así: esperé yo a Jehová, esperó mi alma, en su palabra he esperado. En su palabra he esperado. Entonces, tenemos la palabra de Dios. ¿Cómo estás esperando las promesas de Dios que tienes en la palabra? Tenemos que saber aguardar. Pero vamos a ver un texto más. Y la Biblia debe ser para nosotros como la palabra que nos lleva a ese cimiento, a esa roca. Y dice la misma palabra de Dios, el mismo Señor Jesús, de que debemos escudriñar las Escrituras, porque a nosotros nos parece que en ellas tenemos la salvación. Entonces, qué bueno sería que podamos nosotros obrar de acuerdo con el tiempo perfecto de Dios, con su voluntad. Pero nos ha dado una promesa más, y con este versículo vamos terminando. En Primera de Juan capítulo 5, los versículos 14 y 15, algo maravilloso. Y dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, en Jesús, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Entonces, esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa, un detallecito, conforme a su voluntad. No pidamos las cosas que no están en la voluntad de Dios, porque Él te va a decir no. Debemos pedir al Señor según como sea su voluntad. Entonces, yo te quiero pedir en este momento que hagas una reflexión en tu propia vida, una reflexión en tu propio hogar, acerca de cómo estás esperando este tiempo en distintos aspectos de tu vida. ¿Estás esperando conforme a la voluntad de Dios? ¿Estás pidiendo a Dios según su voluntad para que Él comience a obrar en tu vida, a cambiar en tu vida, planes para tu vida? Él los tiene. Él quiere escucharte a ti, escucharme a mí, escucharnos como iglesia. Entonces, quiero decirles, tenemos que saber esperar en la voluntad perfecta de nuestro Dios, porque Él toma control de todo. Él está sentado a la diestra del Padre con el poder que viene de Dios para ayudarnos en todo momento, y está con nosotros su Espíritu Santo para convencernos de nuestros pecados, para guiarnos a Jesucristo cuando caemos en pecado y decirle, tienes que reconocer tu pecado, tienes que confesar tu pecado, y debemos ir a la persona correcta. ¿Qué pasó con Judas? Aquel que era tesorero en el grupo de los 12, ¿se había arrepentido sinceramente de haber entregado y vendido a su maestro por dinero?
¿Y saben qué hizo? Se fue a las mismas personas que le habían dado dinero y le dijeron, vete tú allá, tú con lo que has hecho. Si se hubiera ido este hombre Judas al Señor Jesús a decirle, perdóname, Señor, tendríamos otro resultado de la vida. Pero ¿qué pasó? Cuando se fue a las personas incorrectas, se fue y se quitó la vida. Sin embargo, si hubiera ido a Jesús, le hubiera dado vida, vida espiritual, vida eterna. Y seguramente lo hubiéramos encontrado cuando el Señor nos llame también a su presencia. Pero Él tomó una decisión incorrecta. Toma decisiones correctas en tu vida. Y la decisión correcta es saber esperar en el Señor, saber esperar en su palabra, en sus promesas, con paciencia, porque Dios te está moldeando, te quiere usar y el Señor quiere bendecir tu vida. Que Dios bendiga nuestras vidas, que Dios bendiga. Estamos ahí con mucho deseo de volver a la casa del Señor, que probablemente está cerca. Pero sabemos que tenemos que cumplir un protocolo bastante exigente. Sabemos que hay muchas personas de más de 65 años que no podrán venir todavía a la casa del Señor. Algunas personas que tienen enfermedades de base, probablemente tampoco. Niños menores de 10 años, tampoco. Yo estoy ahí al borde de la edad para volver. Menos mal que puedo volver. Pero un poquitito más de años y ya estaría en una edad que no puedo volver todavía. Pero confiemos de que esto va a ocurrir. Esperemos con la paciencia que viene del Señor y gocémonos todos en el día que el Señor establezca. Estamos orando por eso, estamos hablando sobre ese tema y estamos queriendo que realmente podamos estar nuevamente en la casa de Dios. Entre tanto, sigan disfrutando de la palabra que llega a tu casa. Quiero decirles algo. Este ministerio va a continuar aunque volvamos a la casa del Señor. Queremos llevarle la palabra a ustedes en sus casas, a los que no pueden venir a la iglesia, a los que a lo mejor no planean ir a la iglesia. Queremos que la palabra de Dios llegue a ustedes, pero que el Señor pueda ir transformándoles. Dios le bendiga, Dios bendiga su vida, en el nombre de Jesús. Amén.